¿Os gustaría saber por qué los niños de 3 años dicen yo bolo, yo sabo, cabió, volvido, ponido, rompido? Bueno, pues vamos a verlo. En este vídeo nos vamos a centrar en los errores más típicos que cometen los niños de 3 años en cuanto a la gramática, es decir, en cómo poquito a poco van aprendiendo a estructurar la oración y a concordar todas las palabras que forman parte de ella. Inicialmente sabemos que estos errores que van a cometer forman parte de su proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje. Por lo tanto, si observamos los ejemplos y los errores que vamos a ir mencionando en este vídeo, no nos tenemos que preocupar. Únicamente es importante conocerlos para saber en qué hito madurativo nos estamos encontrando en este preciso momento. En primer lugar, es importante concretar que una de las principales técnicas que utilizan los niños para aprender a hablar es la imitación. Entonces, centrándonos ahora en la gramática, en qué tipo de oraciones van a adquirir los niños de manera progresiva en su lenguaje, va a depender mucho del tipo de oraciones que se utilicen en su entorno, en cómo estén estructuradas, si son más o menos elaboradas o si bien son más sencillas, si se utilizan muchas frases hechas, muchos dobles sentidos, refranes. Bueno, todo eso va a ser objeto de imitación del niño. Cuando los niños aproximadamente a los 2 años empiezan a unir palabras con el objetivo de decir cada vez mensajes más completos y complejos y progresivamente ir formando oraciones cada vez más largas, ellos ya empiezan a desarrollar el componente morfosintáctico, que es en el que nos encontramos en este vídeo. Bueno, pues cuando ellos empiezan a desarrollarlo y cuando ellos empiezan a unir palabras, ellos no son conocedores de la cantidad de reglas sintácticas que regulan el componente morfosintáctico y sobre todo los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar las palabras que forman esa oración para que tenga coherencia y esa oración tenga concordancia. Todos esos aspectos son muy complejos y los niños tendrán que irlos aprendiendo de manera progresiva a medida que van hablando y van cometiendo los siguientes errores. Y para verlos vamos a pinchar en gramática. A esta edad es muy frecuente que todavía cometan muchísimos errores en cuanto a concordancia de los elementos que forman la oración, sobre todo en cuanto a género y número. Es decir, por ejemplo, que digan la gatitos o el muñeca, es muy habitual que todavía tengan ese tipo de confusiones. Y a esto se le une el error, que también es frecuente, de omisión. Es muy habitual que los niños a la hora de decir un mensaje omitan palabras que haya dentro de la oración o que tendría que haber dentro de la oración, pero tienen la estrategia de saber seleccionar aquellas palabras con las que van a dar el mismo significado y el mismo mensaje al interlocutor. Por ejemplo, mamá, al parque. ¿Qué significa eso? Clarísimamente quiere bajar al parque y que nosotros le bajemos porque quiere jugar con los columpios, con los amigos, con lo que sea. Pero el niño quiere bajar al parque. Bueno, él ha omitido la parte de quiero bajar, nos ha dicho directamente mamá al parque y el mensaje ha llegado. Todavía las dificultades que tiene para formar oraciones completas son bastante significativas, pero el niño es totalmente capaz de decirnos lo que nos quiere decir con las palabras más significativas de la oración. Con el tiempo se van dando cuenta, van aprendiendo que esas palabras que forman la oración van sufriendo cambios y que esos cambios son debido a una serie de reglas que utiliza su entorno y que ellos también quieren empezar a utilizar. Pero la manera de empezar a utilizarla es llevarlas al extremo. Y la mejor forma de ver todo esto es con ejemplos, donde veremos cómo están aplicando la lógica a estas nuevas reglas que están aprendiendo. Una de las primeras reglas que ellos detectan y que empiezan a aplicar es la que hace referencia al género. Por norma, las palabras que terminan en o y hacen referencia a una persona o a un animal se refieren al género masculino y las que terminan en a se refieren al género femenino. Pero no en todos los casos. Lo que pasa es que ellos empiezan a detectar que las palabras que están usando sí siguen esa regla. Niño, le modifican la o y la cambian a una a, hace referencia al femenino, niña, chico, chica, enfermero, enfermera, gato, gata.
ellos detectan eso. Por lo tanto, a la hora de hacer referencia a alguna palabra que ellos no tengan registrado, o que no hayan utilizado o que simplemente están aplicando esa lógica rotunda de la que veníamos hablando en vídeos anteriores, en ese momento es cuando nos encontramos con esos errores que nos llaman tanto la atención y que son tan creativos, como por ejemplo en el caso de marido. En el caso de marido, ellos se limitan a aplicar la misma norma y le modifican la O y se la cambian por una A. Marido, marida. No conocen que para hacer referencia al femenino, con respecto a esa primera palabra, marido, existe otra palabra, como puede ser esposa. En el caso también de caballo, directamente le quitan la O y la modifican por una A y caballa, en vez de referirse o hacer referencia a otra palabra nueva que ellos todavía no conocen, como es en el caso de caballo y yegua. Todo eso, todos estos aprendizajes se darán más adelante y mientras lo está aprendiendo, está aplicando de manera lógica, era lo que decíamos antes, que son muy lógicos, esas normas que van aprendiendo de manera sistemática y que ellos generalizan al resto de palabras. Otra regla que también aprenden muy rápido es la que hace referencia a los plurales. Por norma, también hablábamos siempre por norma, donde pinchan es en las excepcionalidades, es donde lo que estamos viendo. Por norma, las palabras que terminan en vocal, si se completan con una S, hace referencia a un plural. Por ejemplo, en el caso de gato, si se pone una S, hace referencia a más gatos. En el caso de coche, si se pone una S final, hace referencia a muchos coches. Niño, niños, perro, perros, moto, motos, pero están las excepciones, que es donde vemos esos errores y es donde siguen aplicando la misma lógica y la misma norma inicial que han aprendido. En el caso de las palabras que terminan en consonante, ya no solamente se les pone una S, sino que se les pone ES para completar y hacer el plural. Son en esos casos cuando los niños que desconocen esta norma aplican la anterior y nos encontramos con palabras como por ejemplo árboles o por ejemplo balons. Todas esas palabras son creadas por ellos gracias a esa aplicación de una norma que está bien aplicada, con lógica, pero que le falta esos matices y esas excepciones que conocemos todo de la gramática. Como ya sabéis, los verbos se clasifican en dos grandes grupos, los verbos regulares, que tienen una forma estable de conjugación, y los verbos irregulares que no la tienen, y que esa forma de conjugación va a depender del propio verbo. Pues los niños con lo que primero se empiezan a familiarizar es con las normas que regulan los verbos regulares, porque son las más sencillas, por lo que cuando se enfrentan a los verbos irregulares, se produce el proceso de hiperregularización o regularización de las formas verbales irregulares. Y es cuando aplican las normas que tienen que aplicar a los verbos regulares para declinarlos, las aplican también del mismo modo a los verbos irregulares, encontrándonos con ejemplos como los siguientes. En el caso del verbo saber, si quieren hacer referencia a que ellos saben hacer algo, dicen yo sabo. Le ponen esa O de la que hablábamos en ese presente de indicativo que hace referencia a la primera persona del singular. En el caso de volar, yo volo. En el caso de caber, yo cabo. ¿Os suenan todos los ejemplos que estoy poniendo? Segurísimo. Y luego tenemos los verbos compuestos. Los verbos compuestos están formados por dos palabras. Una de ellas es el verbo haber, que es el que se conjuga, y luego el verbo terminado en participio, que termina en ado o en ido. Así se regulan las formas verbales regulares, los verbos regulares, que son el caso, por ejemplo, de bajar, de cambiar. A la hora de hacer referencia al pretérito perfecto compuesto, tenemos que poner el verbo haber conjugado y el participio de ese verbo regular. Nos quedaría ha bajado, ha cambiado, ha cantado, hasta ahí todo bien. Pero el problema llega cuando hacemos frente a un verbo irregular. Es ahí cuando el niño sigue aplicando las mismas normas que estaba aplicando a los verbos regulares. Y en el caso de encontrarse con un verbo irregular, como puede ser el verbo poner, que la conjugación en presente sería yo pongo, la conjugación del presente del pretérito perfecto compuesto sería he puesto, cambia totalmente la palabra, y la conjugación del pretérito perfecto simple sería yo puse. Ahí es cuando el niño aplica las normas
y regulariza el verbo. Y el resultado final sería: en el presente yo pono, en el pretérito perfecto compuesto he ponido, en el pretérito perfecto simple poní, pero esto también se aplica al resto de verbos irregulares, como en el caso de volver, he volvido, en el caso de romper, he rompido. Ellos siguen aplicando la norma de conjugar el verbo haber en primer lugar y de completar el siguiente verbo con el participio que le corresponde. Bueno, y con esto damos por finalizado el vídeo sobre los errores más típicos que nos podemos encontrar en el lenguaje de los niños en cuanto a la gramática, en cuanto al componente morfosintáctico. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención y recordaros, si todavía no lo habéis hecho, que os podéis suscribir a mi canal, y si os ha gustado el vídeo, pues también le podéis dar al like. Muchísimas gracias y hasta la próxima.